So welcome to the Wednesday night class. Bienvenidos a la clase de miércoles en la noche. It's the Guide to the Bodhisattva's Way of Life. Es la guía para el estilo de vida del Bodhisattva. We're on chapter 5, verse 38. Estamos en el capítulo número 5, verso 38. Okay, now the whole of the chapter is about developing good mindfulness. La enteridad del capítulo se trata sobre desarrollar buena presencia mental. Okay, because if you're very present to situations, you really accumulate karma. Porque de hecho, si estás muy presente en las situaciones, desarrollas un buen karma. You know, the karma, let's say the force or the power of the karma or the actions we do. La fuerza o el poder del karma y las acciones que tomamos. You could say is proportionate to a variety of factors. Es proporcional a una variedad de factores. But one of the big ones is being fully present. Pero uno de los más grandes es estar presente completamente. Like you're not thinking of something else as you're doing an action. Es decir, que no estás pensando en otra cosa mientras estás tomando una acción. So that makes the karma powerful. Y esto hace el karma más poderoso. And actually nowadays there's the scientific research. Y de hecho hoy en día hay investigaciones científicas about mindfulness and about impacting your brain. Sobre la mentalidad, presencia mental, y cómo impacta tu cerebro. Okay, so for example, let's say you always forget where you put your keys of your car. Digamos, por ejemplo, si siempre se te olvida dónde dejas tus llaves, las llaves de tu coche. So let's say if you put your keys down. Por ejemplo, pones tus llaves en un lugar. Okay, then if you did something a little extra, like you jump up and down, or you clap your hands 3 or 4 times. Y si luego haces algo extra, como brincar un par de veces o aplaudir unas 3 o 4 veces, you'll actually remember where you left your car keys. De esta manera te puedes acordar dónde dejaste tus llaves. Now, why? Ahora, ¿por qué? Because you had to be more present. You had to say, okay, I'm here and I'm clapping. Porque tuviste que estar más presente y decir, aquí, estoy aplaudiendo. Okay, so therefore, you could say, because your presence is stronger, you will remember where your keys are. Y es por eso que si tu presencia es más poderosa, sí vas a acordarte recordar dónde dejaste tus llaves. Okay, so that's just something that comes out of a little exercise you can do that comes out of investigations. Y ese es un ejercicio que puedes hacer que salió de unas investigaciones. Of course, you have to remember to do it. Ahora tienes que acordarte de hacerlo. Okay, but if we're talking about like an inner transformation. Ahora, si estamos hablando de una transformación interna. So they say, for example, let's say you're reciting a mantra. Por ejemplo, digamos que estás recitando un mantra. But you're thinking about something else. Pero estás pensando en otra cosa. There's not much karma. No hay mucha karma. Or like you're not really affecting yourself, obviously. O no te está dando mucho efecto. Whereas if you, let's say, have a visualization. Pero digamos, si tienes una visualización. You have a mantra. Y tienes tu mantra. But you also have a very clear feeling. Pero también tienes un sentimiento claro. May everybody have happiness. Que todos tengan la felicidad. Or may everybody be free of suffering. Que todos estén libres de sufrimiento. Okay, then again, obviously you're accumulating very strong karma. De esta manera, nuevamente estás acumulando una karma muy poderosa. Now, if we look at the first chapter. Ahora, si regresamos al primer capítulo. It's about the benefits of bodhicitta. Se trata sobre los beneficios del bodhicitta. Which means that we're doing something more than just for ourselves. Lo que significa es que estamos haciendo algo más que para nomás nosotros mismos. Okay, so therefore, that if you can be very mindful with your bodhicitta activities. Y si puedes tener muy buena presencia mental sobre tus actividades de bodhicitta. Then it really is like you have the elixir that turns ordinary things into gold. De esa manera, sí es como si tuvieras elixir que convierte las cosas ordinarias en oro. Okay, or like you're with a powerful hero. O digamos que estás con un héroe muy poderoso. Or you're like the sun, which burns all of the solar system. You burn all your negative karma. O como el sol que quema toda la karma negativa en el sistema solar. Okay, so for example, Lama Zopa Rinpoche. Por ejemplo, Lama Zopa Rinpoche. He says that if you really have a sincere feeling
bodhicitta as you do something, Él dice que si en realidad tienes un sentimiento de bodhicitta mientras haces algo, okay, it says the karma you accumulate dice que el karma que acumulas is bigger than the Pacific Ocean. es más grande que el Océano Pacífico. Now, I mean, if you think how big the Pacific Ocean is, it's huge, yeah. Ahora, piensan en lo enorme que es el Océano Pacífico, es enorme. Okay, but like I said, the karma of bodhicitta fully engaged, fully acted with, Pero el karma de bodhicitta activado completamente, okay, being fully present, estando presente completamente, is bigger than the Pacific Ocean. es más grande que el Océano Pacífico. Anyway, so that obviously being mindful is really important, and that's what Shantideva is talking about. Y por eso obviamente tener esta presencia mental es muy importante y eso es lo que habla de Shantideva. Okay, so now he's talking actually to a group of monks, so you should take that into consideration. Ahora está hablando con un grupo de monjes, así que hay que tomar eso en consideración. But if you're, for example, doing a retreat, Pero por ejemplo, si estás haciendo un retiro, like even just a weekend, aunque sea un fin de semana, then some of these advices are very good. algunos de esos consejos van a ser muy buenos. So verse 38, Ahora, verso 38. having examined both ahead and behind, I shall proceed to either come or go. Being aware of the necessity of mindful alertness, I should behave like this in all situations. Después de mirar hacia adelante o hacia atrás, iré hacia adelante o daré la vuelta. Igualmente, en todas las situaciones actuaré después de comprender lo que es necesario hacer. Verse 39, once having prepared for action with the thought, my body will remain in such a way, then periodically we should look and see how our body is being maintained. Cuando me haya preparado para una acción con el pensamiento, mi cuerpo permanecerá de este modo. Debería observar periódicamente para ver cómo se mantiene el cuerpo. Okay, so that one, for example, let's say you go to a restaurant. Ahora, en este verso, digamos si por ejemplo vas a un restaurante Or you're with a group of friends. o estás con un grupo de amigos. Okay, and just watch what they're doing physically. Nomás fíjate lo que están haciendo físicamente. The big one is their leg is bouncing. Lo más probable es que uno de ellos, su pierna está brincando. Like it's sitting there, it's vibrating, and they're talking away to you, but their leg is moving. Y tal vez están platicando contigo, pero su pierna está vibrando, está brincando. I mean, they're completely unaware. No están atentos de que están haciendo esto. And so I mean, I'm not criticizing them. I'm just saying, so often we're not aware of what's actually we're doing. Y no les estoy criticando, es decir que Just to check out what we're doing. Revisar lo que estamos haciendo. Es muy probable que muchas veces no estamos revisando lo que estamos haciendo. Okay, so Shantideva in verse 39 just says, hey, be aware of yourself. Y es lo que está diciendo Shantideva aquí en el verso 39, es sé más atento. Okay, 40, with the utmost effort I should check to see that the crazed elephant of my mind is not wandering off but is bound with the great pillar of thinking about Dharma. 40, de este modo debe ser observado diligentemente el elefante enloquecido de mi mente, para que no se suelte mientras está atado al gran pilar del pensamiento en el Dharma. Okay, now one thing, you might think of like Dharma as some sort of religion. Tal vez tú pienses en el Dharma como si fuera una religión. Like that I have to think about religion all the time. Como si tú tuvieras que pensar en la religión todo el tiempo. No. No. What you are is you're present. Lo que es estar presente. You're compassionate. Tienes compasión. Peaceful. Eres pacífico. Maybe wise. Eres sabio. I mean, that's what it means to be in the Dharma. Eso es lo que significa estar en el Dharma. Now, we can say that person's religious. Ahora podemos decir que esta persona es religiosa. No, but we better, I'd say, that person is spiritual. Pero es mejor decir que esa persona es espiritual. Meaning is that they're not about external material things, they're about an inner life. Es decir, que su vida no se trata de cosas externas, su vida es una vida interna. I mean, it's good to think about the word. Es muy bueno pensar en la palabra. Like this is in Buddhism anyway. En el budismo. So what is a materialistic person? ¿Qué es una persona materialística? Okay, I mean, it's about their money. Se trata de su dinero. Their clothes. Su ropa. Their car. Sus carros. Their house. Su casa. That's all the emphasis goes there. So they're materialistic.
Todo su énfasis va a estas cosas, las cosas materialistas. So it's spiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Okay, and in Buddhism, En el budismo, okay, having ethics la ética, or principles, nuestros principios, feeling generous, la generosidad, then patience, paciencia, peace, paz, wisdom. sabiduría. None of those are material. Ninguna de estas es una cosa material. They're all inner qualities. Todas son cualidades internas. And so whenever you say the word dharma, don't think of it as like, oh, I have to be religious. Entonces, cuando dices la palabra dharma, no pienses, tengo que ser religioso. No, I mean, you can say I'm spiritual. No puedes decir que eres espiritual. Or, I have inner quality. O que tengo cualidades internas. And if you have those things, y si tienes estas cosas, then your life is much nicer. Tu vida será mucho más bien. And especially, if, let's say, if you're being mindful or presencia mental. Y de hecho, y si tienes presencia mental, then you're actually participating with things. De esta manera estás participando con las cosas. And you might really enjoy the food you're eating or the people you're talking to. Y tal vez puedas disfrutar la comida que estás comiendo o las personas con las que estás platicando. Because you're not thinking about something else. Porque no estás pensando en otras cosas. How sad to come at the end of your life. Qué triste sería llegar al fin de tu vida. And have regrets. Y tener resentimientos. I wish I did this, I wish I did that. Ojalá hubiera hecho esto o hubiera hecho esto. So if we have a wish or a thought, así que si tenemos un deseo o un pensamiento, and you can act on it, do so. Y puedes actuar sobre él, hazlo. Now, having said all of this, ahora, después de haber dicho todo esto, there's something that I see mostly with the Tibetan Buddhists. Hay algo que veo más que nada con los monjes tibetanos, budistas tibetanos. Like whether they're Mexican or American or Canadian or whatever, but the Buddhists that are in the Tibetan tradition. Ya sea que sean mexicanos, canadienses o donde sea, yo estoy hablando de los budistas que están en la tradición tibetana. And especially the teachers. Especialmente los maestros. They're always rocking. They're always like rocking back and forth. Siempre están ladeando de frente para atrás. I mean, watch videos. I mean, some of them don't, but a large number of them will do that. I think it's from reciting prayers. Y, ponte a ver videos. Algunos no lo hacen, pero muchos de ellos sí. Y yo creo que lo hacen porque están recitando plegarias. Because when you're doing a prayer, you're being like, that's a Tibetan prayer, but like you're chanting it. So I don't know, but it's a lack of mindfulness. Pero bueno, yo creo que es porque cuando estás recitando las mantras es muy repetitivo y pues bueno, yo creo que tiene que ver porque les falta la presencia mental, no están atentos a que lo están haciendo. So I see myself do it a lot, especially when I watch the videos. Y yo veo que yo me he dado cuenta que yo lo hago mucho, especialmente cuando veo los videos. So I try to be more mindful. Y entonces trato de tener más presencia mental. Okay, verse 40. With the utmost effort, I should check to see that my that's number 40. 41. Those who strive by all means for concentration should not wander off even for a moment. By thinking, how is my mind behaving? They should clearly analyze their mind. 41. Para que no deje ni por un momento el pose de la concentración, se debe examinar la mente de este modo. ¿En qué está ocupada? Then verse 42. However, if I'm able to do this, being afraid or involved in celebrations, then I should relax. Likewise, it has been taught that at times of giving, one may be neutral to certain aspects of moral discipline. Si no lo puedo hacer en caso de peligro en una ocasión festiva, entonces debería relajarme. Se dice que en el momento de dar se puede dejar en suspenso la disciplina ética. Okay, so for example, a monk or a nun. Por ejemplo, un monje o una monja. They cannot touch, for a monk, a woman, or a nun, a man. They can't touch them physically. Un monje no puede tocar a una mujer y una monja no puede tocar a un hombre físicamente. Now, if you go to Thailand, ahora si vas a Tailandia, okay, and a monk comes in a store, y entra un monje a una tienda, he'll put a cloth down on the counter.
Pondrá una prenda en el contador and then, he'll say, what I want. So they actually smoke, so maybe I want a package of cigarettes, yeah. y les dirá qué es lo que quieren. Algunos días fuman o tal vez les pidan unos cigarrillos o algo. Sounds so un-Buddhist to be smoking, but anyway, in Thailand they do, and Tibetans don't. Bueno, no es muy budista a fumar. Los tibetanos no lo hacen, pero en Tailandia sí. In Chinese they don't. En los chinos tampoco. Anyway, so then the person, if it was a woman, would put the cigarettes on the cloth and then he would pull it to himself. And so he doesn't touch her, she doesn't touch him. Y si es una mujer, la señora le da sus cosas en la prenda y el señor los toma de ahí. Y de esa manera la mujer no lo toca. Okay, so Shantideva says here though, and this applies I think much more to the Tibetans. Y eso aplica más que nada a los tibetanos. Okay, is it, for example, a monk would touch a woman, in giving her something, and it's not considered bad because it's an act of generosity. Si un monje llega a tocar a una mujer dándole un obsequio, no se considera malo porque está haciendo algo bueno. Okay, and in verse 43, I should undertake whatever deed I intend to do and think of doing nothing other than that. With the mind applied to the task, I should set about for the time being to accomplish it. Cuando haya reconocido lo que se debe hacer, con la mente enfocada en ello, no prestaré atención a nada más hasta que lo concluya. 44. By acting in this way, all will be done well, but by acting otherwise, neither action will be done. Likewise, there should be no increase of the proximate disturbing conceptions that come from the lack of alertness. Porque de este modo todo se hace bien, si no, no se hará nada. Así no aumenta la aflicción derivada de la falta de introspección. Okay, so the great singer John Lennon, el gran cantante John Lennon, he in one of his songs, en unas canciones, he says, life is what's happening when you're making other plans. Él dice, la vida es lo que está pasando, lo que está ocurriendo cuando estás haciendo otros planes. That's exactly what it is. Y es justamente lo que es. You're with somebody that you love. Por ejemplo, estás con alguien que amas. But you're thinking about something else. Pero piensas en otra cosa. So you don't have a relationship with the person. Y entonces no tienes una relación con esa persona. You don't have that thing you're thinking about. Y no tienes esta cosa en la que estás pensando. So Shantideva says that. He says you lose the both. Y Shantideva dice, le pierdes las dos. Okay, 45. If I happen to be present while a senseless conversation is taking place, or if I should see some kind of spectacular show, I should abandon attachment towards it. Se debe eliminar el deseo que surge por las distintas conversaciones frívolas, que tienen lugar frecuentemente y por todos los tipos de entretenimiento. Okay, so just don't get attached to, for example, a lot of gossip. No te apegues, por ejemplo, a mucho chisme. If they're doing it, you can sit there and just sort of, listen quietly, but don't be excited to be involved in the chisme. Si alguien está chismeando, puedes estar ahí y escuchar calladito, pero no te involucres en el chisme. Okay, and then, when it says a spectacular show, yes, you're completely captivated by the show. Y cuando es un show espectacular, puedes estar totalmente captivado por el show. Yes, if it's something fantastic, but don't have attachment that, I have to be there, I have to see the show. Entonces sí, si es algo fantástico, sí, pero tampoco no tengas un apego. If Ricky Martin's in town, entonces, por ejemplo, si está Ricky Martin en la ciudad, it's not like you must go and see him. No es como que sí, a fuerzas tengo que ir a verlo. You can watch a video. Lo puedes ver por un video. YouTube. En YouTube. Okay, 46. If for some reason I start digging the earth, picking up grass and drawing patterns on the ground, then by recalling the advice of the Buddhas, I should immediately stop out of fear. 46. Si sin ninguna razón empiezo a cavar la tierra, a arrancar hierbas o a hacer dibujos en el suelo, recordando con miedo el consejo de los Budas, parar inmediatamente. Okay, so it says out of fear, but it's fear of losing your mindfulness. Sí, dice debido al miedo, pero estamos hablando del miedo de perder la presencia mental. Okay, verse 37. When I have desire to move the body or to say something, first of all I should examine my mind and then with steadiness act in a proper way. Cuando tenga el deseo de moverme o decir algo,
primero examinaré mi mente y después con calma actuaré del modo adecuado. I mean, that would solve a lot of problems. Y eso arreglaría muchos problemas. You know, because so often we say something and we didn't think about it. Porque muchas veces decimos algo y en realidad no lo pensamos, Okay, and so, I mean, especially in a relationship. especialmente en una relación. So Shantideva is giving the best advice. Entonces Shantideva está dando el mejor consejo, And we could avoid many problems in our life. que podemos evitar muchos problemas en nuestra vida. Okay, verse 48. Whenever there is attachment in my mind, and whenever there is a desire to be angry, I should not do anything that, but remain like a piece of wood. Cuando haya apego en mi mente y cuando tenga el deseo de enfadarme, no haré nada ni diré nada, sino que permaneceré inmóvil como un trozo de madera. Now that was a question that was brought up at a retreat I did. Esa es una pregunta que surgió en un retiro que hice. Okay, now this is sort of a really, basic advice. Y ese es un consejo muy básico. So in some way you could say, yes, you're going to suppress yourself. De una manera puede decir que sí, vas a Suppress. Suprimir. te vas a suprimir. Okay, suppress, like suppress. A Suppress your contener, feelings. contener los sentimientos. Como te vas a contener. Ah, sí, contener. Okay, and so I mean, and maybe at the beginning of your spiritual practice, when you're trying not to be angry or chasing desire, I'm sorry. at the beginning of your spiritual practice, when you're not chasing desire or getting angry, Al principio de tu práctica espiritual, cuando no te estás enojando, ¿buscando qué? desires, Buscando deseos or chasing desires. o persiguiéndolos. Okay, then stay like a piece of wood. Entonces eres como un trozo de madera. But when you have good practice, Pero cuando tienes una buena práctica, after some time, después de un buen tiempo, I mean, you can remember, I mean, that anger doesn't solve the problem. te puedes acordar que el enojo no resuelve el problema. And I mean, so you don't suppress it, you have better intelligence. Y entonces no lo contienes, tienes mejor inteligencia Okay, or desires. o deseos. I mean, yes, it's good to have a desire, some ambition. Y entonces sí es bueno tener unos deseos y ambición, Become more enlightened. como querer ser más iluminado. But, sort of mundane desires, though, are very hard to satisfy. Pero estos deseos mundanos es muy fácil satisfacerlos. Difficult to satisfy. Difícil. I mean, you get the Apple phone 5, and then there's the 6, and then there's the 7, and then there's the 8, and you're never going to be satisfied. Because now there's number 15, isn't it? No, 16. Ay, Dices, yes, oh, Dios mío. por ejemplo, si compras el iPhone 4 y luego sale el 5 y luego el 6 y 7 y luego ahorita estamos en el 15 o 16, yo no sé. So they never want you to be satisfied with your iPhone. Y nunca vas a estar no quieren que estés satisfecho con tu iPhone. But I bet the iPhone 5 works as well as the 16. Pero te aseguro que el iPhone 5 funciona justo como el iPhone 16. Okay, number 49. Whenever I have distracted thoughts, a wish to verbally belittle others, feeling of self-importance or self-satisfaction, when I have intentions to describe the faults of others, pretension and thoughts of deceive others, whenever I am eager for praise or have the desire to blame others, whenever I have the wish to speak harshly and cause disputes, at all these times I should remain like a piece of wood. Okay, you read 2 verses, right? Yeah, 49, 50. 49. Cuando mi mente esté agitada, sarcástica, llena de presunción y arrogancia, queriendo ridiculizar, evasiva y mentirosa, cuando se sienta inclinada a jactarse o cuando esté desdeñosa, abusiva e irritable, permaneceré inmóvil como un trozo de madera. So, I mean, I guess outside of politics, saying bad things about other people isn't good. Entonces, afuera de la política, decir cosas malas de la gente no es bueno. I mean, not that you actually say something bad about somebody, but maybe you can argue again for a different policy. Bueno, tampoco no es que tengas que hablar mal de las personas, pero puedes argumentar con ellos sobre las diferentes políticas. Anyway, but so it just says, that be mindful of how you're talking. Entonces nomás tener más presencia mental de cómo la manera que estás hablando. Or when you're sort of feeling like, wow, I'm incredible.
O cuando te estás sintiendo así de esta manera, como que, soy muy increíble. or you're going to talk about the bad things of others, O como cuando vas a hablar de las cosas malas de los otros. or you're going to lie, O como cuando vas a mentir. or you want to be, praised. O cuando quieren que hablen bien de ti. All of that just is to say, be like a piece of wood, just don't act that way. Sé como un trozo de madera, no actúes de esta manera. Okay, verse 51, whenever I desire material gain, honor or fame, whenever I seek attendance or a circle of friends, and when in my mind I wish to be served, at all these times remain like a piece of wood. Cuando mi mente busque ganancias materiales, honor y fama, o cuando quiera ayudantes y que le sirvan, entonces permaneceré inmóvil como un trozo de madera. Okay, obviously this is for a monk, then you wouldn't be doing business. Obviamente eso es para un monje o no estar haciendo un negocio, But if you're a layperson, pero si eres un laico, you can be nice and pleasant and such because you're going to, you're earning your salary. puedes ser amable y buena persona y así porque estás ganando tu salario. But the point is, please appreciate always who's the audience that Shantideva is talking to. Pero aquí debemos apreciar la audiencia a la que está hablando Shantideva. Okay, verse 52, if I wish, whenever I have the wish to decrease or to stop working for others, have the desire to pursue my welfare alone, if motivated by such thoughts, I wish to say something occurs, at these times remain like a piece of wood. 52. Cuando mi mente sea adversa a los intereses de los demás y busque mi propio interés, o cuando desee hablar para que me escuchen, entonces permaneceré inmóvil como un trozo de madera. Now, again, he's talking to Bodhisattvas here. Ahora nuevamente aquí está hablando con bodhisattvas. And nowadays there's this new philosophy. Hoy en día hay una nueva filosofía, Which is sort of like, take care of yourself. que es como así de, cuídate de ti mismo. You say, take care of first, you're first, and then other people are second. O sea, tú primero y los demás segundo. I don't disagree with it. If you have problems, then take care of yourself. Y no, sí estoy de acuerdo en decir que si tienes problemas, cuídate de ti mismo. But the thing is, you don't have to be, egocentric about it. Pero la cosa es que no tienes que ser egocéntrico. For example, if you're not very healthy, por ejemplo, si no tienes muy buena salud, take care of yourself. Cuídate. But when but it's not like that let's say why you're taking care of yourself. Pero why or wow? No, why are you? So the question is, why are you taking care of yourself? Pero la pregunta es, ¿por qué estás cuidándote de ti mismo? To be able to be healthy and to have a good energy to be helpful with others. Para tener buena salud y tener buena energía para ser de ayuda a los demás. So when, whether you go to bed early or you take you have a good food or you get a massage. O ya sea que te vas a dormir temprano o comes bien o vas por un masaje. That's not against being a bodhisattva. Eso no va en contra de ser un bodhisattva. It's just that if you need those things, do them. O sea, si necesitas estas cosas, hazlas. But it's not just about me and I want to, go to bed and I want to eat a good meal. It's not like that. Pero no nomás se trata de yo, lo que yo quiero dormirme temprano, que yo quiero comer bien. Y no nomás se trata de eso. I'm going to take care of myself. Es decir, me voy a cuidar de mí mismo. But that's so I can be healthy and strong and have a good feeling. Para tener buena salud y tener fuerza y tener buenos sentimientos. Okay. Verse 53, whenever I have impatience, laziness, or cowardice, shamelessness, or desire to talk nonsense, if these thoughts partially arise, at these times I should remain like a piece of wood. 53. Cuando sienta impaciencia, pereza, cobardía, falta de vergüenza o el deseo de decir tonterías, si surgen pensamientos parciales, entonces también debería permanecer inmóvil como un trozo de madera. Okay, so obviously being impatient or lazy we can understand. Obviamente ser impaciente o perezoso lo podemos entender. Or being a coward, like not being very courageous. O ser un cobarde. Okay. And also then shameless, to be without shame.
sin dar con falta de vergüenza. Okay, so actually shame is considered a quality. La vergüenza de hecho se considera una cualidad. No, but why? ¿Por qué? Well, it's because if you, let's say, stole something, you'd be ashamed of yourself. Porque si robas algo te debería dar vergüenza. Or if you were unfaithful in a relationship, you'd feel ashamed. Si fuiste infiel en una relación, te da vergüenza. Okay, so shame can be a cause of virtue. Entonces la vergüenza puede ser una causa para la virtud. But so it's sort of, it's an interesting, in Buddhism, it can be actually can help you, having a sense of I could be ashamed of that. Y es muy interesante, en el budismo te puede dar un sentido de que esto me puede dar vergüenza. Okay, verse 54. Having in this way examined examining their minds for disturbing conceptions, for the thoughts that strive for meaningless things, the courageous Bodhisattva should hold his mind steady through the application of remedial forces. Habiendo examinado su mente de este modo, buscando conceptos perturbadores y pensamientos que intentan lograr cosas sin significado, el valiente Bodhisattva debe mantener su mente estable por medio de la aplicación de los remedios. Okay, so the remedial forces are just having, for example, a good sense of spiritual determination. Entonces las fuerzas, I'm sorry, one more time. Okay, for example, the remedial forces, it's at the last line of the sentence, of the verse. I don't know in Spanish what it is. Las fuerzas remedias. Okay, those are, for example, having a sense of spiritual determination. Esas, por ejemplo, se pueden decir que tienen un sentido de determinación espiritual. Or that you appreciate what's important and unimportant because things are impermanent. O que aprecian las cosas que importan, las que no importan, porque aprecias que las cosas son impermanentes. Or you have a clear sense of inspiration. O tienes un sentido claro de inspiración. Taking refuge. Por ejemplo, tomar refugio. Those are the remedial forces. Esas son las fuerzas remedias. Okay, verse 55. Being very resolute ye faithful, steady, respectful, polite, with a sense of shame, apprehension, peaceful, I should strive to make others happy. Resuelto y atento, estable, respetuoso, educado, modesto, perceptivo y calmado, me esforzaré para complacer a los demás. Okay, now these are really important to think about. Es muy importante pensar en estas. Why would you want to be helpful? ¿Por qué debo ser de ayuda? Well, it comes from the basic recognition. Viene del reconocimiento básico that I'm interdependent. De que yo soy interdependiente. Thank you to my mother and father. Gracias a mi madre y mi padre. I have a body. Porque yo tengo un cuerpo. Thank you to my teachers because I have an education. Gracias a mis maestros porque tengo una educación. Thank you to Mother Earth because I have food and water and things. Gracias a la tierra porque tengo agua y comida y todas esas cosas. Thank you for the people in my life because I have love. Gracias a las personas en mi vida porque tengo amor. So that's on that basis you like people to be happy. Y en esta base, te gustaría que las personas tengan la felicidad. It's not like you say, oh, you should make other people happy, like a demand. It's not that. Y no es como que si están ordenando y decir, tú debes que hacer que las personas estén felices. Then that means your whole spiritual practice is a demand on you. It's a demanda. Y es como si tú, de esta manera es como si toda tu práctica espiritual budista fuera como si alguien te estuviera ordenando. It doesn't make you happy. Y eso no te hace feliz. When you appreciate somebody, pero cuando aprecias a alguien, you're happy to do something to make them happy. Te da felicidad hacer algo para que ellos estén felices. It's natural. It's joy. Es natural, es la alegría. Now, obviously, you can't do it to everybody until you're really a strong bodhisattva. Ahora, obviamente, no lo puedes hacer con todos, hasta que seas un bodhisattva muy poderoso. But the thing is, we try to be at least helpful with others. Pero al menos tratamos de ser de ayuda con los demás. And then if we get tired, y si nos cansamos, then rest.
entonces descansa. But again, it's out of appreciation for others. Pero nuevamente lo hacemos por una apreciación por los demás. Okay, verse 56, I should not be disheartened by all the whims of the childish who are in discord with one another. I should know these to arise in their mind due to conserving conceptions, and therefore be kind towards them. No me sentiré desalentado por los caprichos de los pueriles que están en desacuerdo unos con otros. Debo saber que eso surge en sus mentes debido a los conceptos perturbadores y por consiguiente debo ser bondadoso con ellos. So when you're a bodhisattva, Entonces, cuando eres un bodhisattva, that doesn't give people permission to abuse you. esto no le da permiso a las personas a abusarte. Don't think that everybody can abuse me because I'm a bodhisattva. That's wrong. Entonces no pienses que todas pueden abusarte de ti porque eres un bodhisattva, eso es incorrecto. Now, Shantideva here says, there's lots of people in the world, Shantideva aquí dice que hay muchas personas en el mundo and some of them are abusive, some of them are quite crazy. y algunos de ellos son abusivos, otros son muy locos. So if you're dealing with such a person, Entonces, si estás viviendo con una persona como estas, then be peaceful, ahora sé pacífico, or don't get caught up in their game, their way of acting. no te enganches en su juego, en su manera de actuar. That's perfectly okay. That's still being a bodhisattva. Esto es perfectamente bien, eso es ser un bodhisattva. When you see somebody, Ahora, cuando ves a alguien, you have to see that there's some possibility that they could understand something. tienes que ver que hay alguna posibilidad que ellos entiendan algo. They're open to some growth. Ellos están abiertos, tienen su mente abierta a un crecimiento. If they're completely closed-minded, then there's no point. Just be quiet. Si su mente está totalmente cerrada, no tiene chiste. Solamente quédate callado. Verse 57. In doing that which is in nature is not unwholesome, both for the sake of myself and other sentient beings, I should always hold my mind fast, acting like an apparition with no sense of self. Cuando realice acciones virtuosas, irreprochables para mi propio beneficio y el de los demás, pensaré siempre que carecemos de identidad como una aparición. Okay, so it just means don't be egocentric. Y lo que quiere decir es que no seas egocéntrico. We have a sense of self, Es así, tenemos un sentido de ello, but we don't exaggerate it. pero no lo exageramos. So don't think that as a Buddhist you don't have that you're without an ego. Entonces no pienses que por ser budista no tienes un ego. Actually, I remember Lama Yeshe was once asked that. De hecho, me acuerdo que una vez a Lama Yeshe le preguntaron esto. So the person said to Lama Yeshe, tell me, do you have an ego? La persona le preguntó a Lama Yeshe, dime, ¿tienes un ego? And he said, Y él le dijo, I have a huge ego. yo tengo un ego enorme. No, but what he was saying was that I have a sense of self. I have a personality. Pero lo que quiso decir es que yo tengo un sentido de yo tengo una personalidad. So being a Buddhist doesn't mean you have no personality. Entonces, ser un budista no quiere decir que no tienes una personalidad. If you think of Buddha Shakyamuni, Si piensas en Buddha Shakyamuni, he was from a royal family. él era de realidad, Okay, he was well educated. tenía buena educación. His presence was very, educated, very social educated. Su presencia social era muy educada, muy formal. Because of that, he affected the whole of Asia. Y debido a esto, él afectó todo Asia. If he was just without an ego, without any personality, Buddhism never would have taken off. Si él no tuviera tenido egos, ¿no? Y si no tuviera tenido una personalidad, el budismo nunca se hubiera hecho popular. Obviously, he had an incredible presence, an incredible personality. Pero de hecho él tuvo una presencia muy increíble, una personalidad increíble. So you could say he had a very clear sense of self. Entonces él tenía un sentido de él mismo muy claro. Okay, it's verse 58. By thinking again and again that after a long time I have won great leisure, likewise I should hold my mind with utter unshakable as the king of mountains. Al pensar una y otra vez que después de mucho tiempo he ganado la mayor libertad, debo mantener mi mente totalmente inquebrantable como el monte Meru.
Okay, verse 59. If mind, you are not made unhappy when this body is dragged and tossed about by the vultures greedy for flesh, that is when you die, then why are you so concerned about it now? Si tú, mente, no eres desdichada cuando este cuerpo es arrastrado y zarandeado por los buitres ansiosos de carne, entonces, ¿por qué estás tan preocupada por él ahora? You know, he's referring to when you're dead. Está refiriéndose a cuando estás muerto. You know, so we often exaggerate our sense of self. Muchas veces exageramos nuestro sentido de nosotros. I mean, there's a whole meditation on this. De hecho, hay una meditación entera hablando sobre You know, esto. you wake up in the morning, Te despiertas en la mañana, you know, you bathe your body, bañas tu cuerpo, you put creams and perfumes on it, te pones cremas y perfumes, or, you know, cologne. o loción, Okay, and then you feed it really well. y la alimentas muy bien, You know, then you clothe it really well. y le pones ropas muy bonitas, You know, and then you take it to the gym and make it, you know, get it all physically strong. y la llevas al gimnasio y la haces muy fuerte. You know, and when you're tired, you get it massaged. Cuando se cansa, la llevas a que le des un masaje, But in the end, pero al final it's going to kill you. te va a matar, Your body's going to kill you. tu cuerpo te va a matar. You know, so the thing is, yes, use your body. Entonces la cosa es que sí, usa tu cuerpo, You know, I mean, take good care of it cuida de ella, because you can do a lot of good things with a healthy body. porque puedes hacer muchas cosas con un cuerpo saludable. You know, and so therefore take care of it. Entonces cuídala, But you know, don't exaggerate it. One day it's going to kill you. pero no lo exageres porque un día te va a matar. So that's what Shantideva is saying here. Y es lo que está diciendo aquí Shantideva. Have that attitude. Ten esa actitud. Okay, verse 60. Holding this body as mine, why mine do we guard it so? Since you and it will separate, what use can it be to you? Considerando este cuerpo como mío, ¿por qué mente lo proteges tanto? Si tú y él están separados, ¿de qué te puede servir? 61. Why confused mind do you hold on to this clean wooden, do not hold on to a clean wooden form, Why confused mind do you not hold on to a clean wooden form? Just what is the point of guarding this putrid dirt-filled machine? ¿Por qué, mente confusa, no te aferras a una forma de madera pulcra? ¿Por qué proteges esta máquina putrida llena de suciedad? Okay, so have you ever considered it? ¿Alguna vez has considerado When you give somebody a hug, cuando abrazas a alguien they're just a bag full of shit? que es un... I lost my translator. That's good. I'm sorry. ¿Alguna vez has considerado que cuando abrazas a alguien son una bolsa de mierda? Anyway, okay. But it's, you know, I mean, how you say, obviously, you know, we don't focus on that when we hug somebody. My translator just can't hold it. Obviamente no pensamos en esto cuando abrazamos a alguien. Okay. But anyway, so Shantideva is talking more to monks and nuns. Pero bueno, Shantideva se está hablando más que nada con monjes y monjas. Okay, so he's now going to go into this big, this whole analysis. Ahora va a entrar a un análisis. Okay, so this is again for the audience was for people that, you know, that have too much attachment. Y nuevamente, eso es para una audiencia que no tenía mucho apego. And much more for monks and nuns.
más que nada monjes y monjas. Okay, so verse 62. First of all, mentally separate the layers of skin from the flesh, and then from the scalpel of discrimination, separate the flesh from the skeletal form. 63. And having split open even the bones, look down into the marrow. While examining this, ask yourself, where is its essence? 64. If even while searching for such effort you can approach no essence, then why is so much attachment? Are you not guarding this body now? 65. What use is this body to you if its dirty insides are unfit to eat, if its blood is not fit to drink, and its intestines are not fit to be sucked? 66. And the second best, it is only fit to be guarded in order to feed the vultures and jackals. Truly, this body of a human form should only be employed to practice of virtue. That's the number 66. Versos 62 a 66. Primero, separa mentalmente las capas de piel de la carne y después, con el escapelo de la discriminación, separa la carne del armazón del esqueleto. Rompe los huesos y observa hasta la médula. Mientras lo examinas, pregúntate, ¿dónde está su esencia? Si incluso cuando se busca con tanto esfuerzo no se puede percibir ninguna esencia, entonces, ¿por qué sigues protegiendo este cuerpo ahora con tanto apego? ¿Para qué te sirve este cuerpo si sus sucias extrañas no son aptas para que las comas, si su sangre no se puede beber, ni se pueden chupar sus intestinos? Como mucho solo debe ser protegido para alimentar a los buitres y chacales. Verdaderamente este cuerpo del ser humano solo se debería emplear en la práctica de la virtud. Okay, so do you remember the audience that Shantideva is talking to? Ahora recordemos la audiencia con la que está hablando Shantideva. Now, there's a special thing in Buddhism, Hay una cosa muy especial en el budismo, which is that when you die, que es que cuando tú mueres, someone would take your body and then in Tibet, for example, feed it to the vultures and to the wolves. se dice que cuando mueres, alguien lleva tu cuerpo y se los da a alimentar a los lobos, I don't know, vultures, in Spanish. A los lobos y ¿Buitres? buitres. Buitres. Okay, so for example, one of my teachers, Por ejemplo, uno de mis maestros, called Geshe, Chomdo Geshe. que se llama Chondo Geshe, So when his mother died, cuando murió su mamá, okay, he actually she was quite small, so he packed her up and put her on his back and climbed up a mountain. ella era muy pequeña, entonces él la tomó y la cargó sobre su espalda y se la llevó sobre una montaña. And he had a man with him. Y tenía un hombre con él. Okay, and so when they got high up in the mountain, then he took his mother and gave it to the man. Y cuando casi llegando a la cima, él tomó el cuerpo y se lo dio al hombre. Okay, and then he sat and did prayers for his mother's, future rebirth and all of the things. Y él se sentó y hizo plegarias para el futuro renacimiento de su mamá. And the other man then took the body of his mother and cut it into pieces and left it available for the wolves and the other animals. Y el otro hombre tomó el cuerpo de la mamá y cortó su cuerpo en pedazos para dárselo a los lobos y los otros animales. It's considered the ultimate act of generosity. Se considera el acto último de generosidad. Now, in England, Ahora, en Inglaterra, there was one very important man, a lord. había un señor muy importante, He was an aristocrat. He was, royal blood. un aristócrata. Okay. Anyway, so De he sangre said de- that when I die, Él dice que cuando yo muera, I would like that to be done. That my body gets cut up into pieces and to be offered to the animals. él dice que cuando yo muera, quiero que me hagan eso, que corten mi cuerpo en pedazos y se los den a los animales. Anyway, there's a huge sort of thing that can't do that. It's against the law. All of this, so they said no. Y pues bueno, se hizo esta gran cosa que le dijeron no, que porque es ilegal y que Okay. no sé qué. And so they just said, I'm sorry, it's impossible. You cannot do that. Y le dijeron, lo siento, es imposible, pero no lo puede hacer. So then he said, okay, Entonces dijo, ok, please bury me at sea.
Entonces dijo que entonces entiérrenme en el mar. Okay, which means, you take the body and you weigh it up and you put it into the ocean like you do with sailors, yeah? Pues, o sea, es decir, que tomen su cuerpo, lo amarren con algo pesado y los dejen en el fondo del mar. So that all the crabs got to eat him. Y de esa manera todos los cangrejos se lo pudieron comer. But nobody complained about that. Pero nadie se quejó de esto. Anyway, so I thought that was quite a cute story. Pero bueno, se me hizo un cuento muy lindo. Okay, so we got to verse 66. Pero bueno, llegamos al verso 66 Okay, so that's where we're going to stop tonight. y aquí es donde vamos a terminar por hoy. Okay, now the point of this is that to, where the question we can ask, El punto de todo esto es que la pregunta que nos podemos preguntar, where am I putting importance? ¿dónde estoy poniendo importancia? Now, yes, we should take care of ourselves, Ahora sí, debemos cuidar de nosotros mismos, but we should recognize where real importance is, like inner quality. pero debemos reconocer dónde está la importancia verdadera, que es en las cualidades internas. And yes, you can be generous, Y sí, puedes ser generoso and you can be affectionate, y puedes ser muy afectuoso and things, all of those things. y todas estas cosas. But it's for a deeper meaning, not just superficial. Pero hazlo para un sentimiento, un significado más profundo, no nomás algo superficial. So there were two things with these verses. Pero, entonces hay dos cosas con estos versos. Okay, one is that be mindful, because that's where you're going to really accumulate positive karma. Una es tener esa presencia mental, porque aquí es donde vas a acumular esa karma positiva. And the secondly then is appreciate that an attachment for your body sometimes is really not beneficial. Like an exaggerated attachment to your body is not so beneficial. Y el segundo es que el apego exagerado a tu cuerpo muchas veces no es de muy buen beneficio. Actually, desire can be used beneficially. De hecho, el deseo se puede hacer de manera beneficiosa. So initially, you desire to be more enlightened. Por ejemplo, al inicio tienes el deseo de ser más iluminado, perdón, Or you desire to be happy, o el deseo de ser más feliz, but in a skillful way. pero de una manera hábil. And so then as you become more capable, Y conforme te vas convirtiendo más en una persona más capaz, okay, then it's not like you really have a desire, you just naturally are happy. ya no es como si tienes este deseo, ahora naturalmente eres una persona feliz, Because you have that clarity. porque tienes esta claridad. Okay, anyway, so that concludes the class for tonight. Pero bueno, eso concluye la clase de hoy. So we'll see you next Wednesday. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Okay, and of course on Saturday we have the class of Milarepa. Y también el sábado tenemos la clase de Milarepa. Okay. So dedication prayers. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado del Buda Maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya nació no disminuya, sino que aumente.